En EAFIT nos preocupamos constantemente por diseñar y crear soluciones para los problemas globales, en conexión con las organizaciones, los sistemas públicos y los emprendedores. Por esto y por muchas conversaciones más nace EAFIT Global Thinkers, que busca atraer a líderes nacionales e internacionales que se preocupen todos los días por pensar, diseñar, construir y sobre todo incidir en el futuro. Y por eso hoy, en nuestra primera versión de EAFIT Global Thinkers, tenemos a Javier Mejía. Javier, bienvenido. Javier es economista y profesor, investigador, asociado al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. También fue profesor de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Burdeos. Su trabajo, ustedes lo verán a continuación, se centra esencialmente en esa intersección entre las redes sociales y la historia económica, explicándonos un poco cómo estas interacciones sociales forman en alguna medida la economía a largo plazo. Sin más y sin quitarle más tiempo a Javier. Javier, bienvenido, muchas gracias por esta invitación, por esta semana tan ardua que has tenido en esta universidad. Seguramente muchos de ustedes ya han estado en algunos de los espacios con los que hemos estado con Javier. De nuevo, Javier, mil gracias. Javier nos va a hablar en un espacio, nos va a hacer una presentación, digamos, sobre su trabajo, sobre lo que les venía contando, y posteriormente se habrá un espacio para preguntas. Javier, adelante. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho de que estén aquí un lunes tarde. Pues a mí se me ocurren muchas otras cosas que hacer, más entretenidas que venir aquí, entonces espero no defraudarlos por el voto de confianza. Posiblemente ustedes han oído un refrán gringo muy común que habla, y me voy a mover un montón y eso posiblemente sea inapropiado para la grabación, pero pues mi compromiso es con ustedes que vinieron, no con los que están en la casa viendo esto por streaming. Y el refrán entonces con el que quería empezar es It's not what you know, it's who you know, que es una forma muy pragmática de los gringos de describir el poder de las conexiones y cómo es posiblemente más rentable el capital social que el capital humano. Y todos hemos experimentado eso de cierta forma, ¿no? Todos hemos estado en una situación en la que el jefe de uno es el hijo de alguien y uno sabe mucho más que ese sujeto, ¿sí? Y aunque eso es muy trágico y triste, pues es bastante cierto. Y si algo, y ahora les voy a describir un poquito más sobre esto, el capital social es posiblemente el tipo de activo más rentable que existe en toda la economía. Hay pocas cosas que le generan a uno mayor valor que una buena red social. Y la tragedia de todo eso es que a uno realmente nadie le dice, y aunque voy a cuestionar esta afirmación en un segundo, cómo construir una buena red social. Y lo que yo espero hacer hoy es tratar de hacer eso a partir de mi agenda de investigación, que es en historia económica y redes sociales. Y entonces voy a tratar de ser muy práctico. Les voy a dar 5 lecciones, como 5 formas prácticas de interpretar lo que yo hago, que puede servirles para hacer una mejor red social, que les va a servir para la vida, para lo que sea que estén buscando, ¿sí? Y lo bueno de que son 5 es que ustedes van a poder saber, bueno, este man se va a callar pronto, no, porque vamos a empezar por la primera. Y la primera es que si uno quiere hacer algo nuevo en la vida, algo que no sea común, uno debe conectar tribus. Y déjenme ilustrarles esa lección con la primera historia, que espero que sea una historia cercana a ustedes, porque es la historia de la industrialización antioqueña. Y la industrialización antioqueña tiene una gran particularidad, y es que a diferencia del resto de industrializaciones, si uno piensa en los otros grandes polos de industrialización en las Américas, si uno piensa en Monterrey, en Sao Paulo, en la costa este de Estados Unidos, la industria surgió fundamentalmente por inmigrantes, ¿sí? Este es el porcentaje de dueños de las empresas industriales cuando empezaron a surgir a comienzos del siglo XX, ¿sí? Argentina 80%, Brasil 50%, Chile 70%,
Antioquia, el clicker, 5%. ¿Sí? Y eso si uno lo controla incluso por la cantidad de migrantes que había, es extraordinario. ¿Cuál es entonces la historia? La industria en Antioquia, a diferencia del resto de las Américas, surge por los esfuerzos de los locales, de la élite local. ¿Sí? Y la gran pregunta ahí es, ¿por qué uno que toda la vida ha tenido vacas y tierras decide empezar a montar una fábrica que produce telas con unas máquinas que yo nunca he visto en la vida? Bueno, ¿por qué iba a hacer eso? Y esa es la pregunta que yo me hago en lo que fue el paper grande de mi tesis, y me acabo de dar cuenta que no me puedo ir muy lejos del computador porque si no esto no cambia. En la que lo que yo traté fue de reconstruir la red social de la élite antioqueña, desde comienzos del siglo XIX hasta la Gran Depresión. Entonces traté de averiguar quién se casaba con quién era amigo de quién, quiénes hacían negocios juntos, quiénes eran aliados políticos. E hice una cosa como, imagínense como un Facebook del siglo XIX, y se va moviendo a lo largo del tiempo. Y la gran pregunta es entonces, ¿quiénes de ahí decidieron hacer el salto a esta actividad novedosa, que era crear una industria versus el resto que hicieron otras cosas con su vida? ¿Cómo qué elemento de su red social les facilitó eso? ¿Sí? Y hay como toda una serie de cosas interesantes que decir de eso, y cuando yo presento esto como una versión académica, pues me centro en los detalles, hay como historias fascinantes de ir a los archivos, en fin. Pues les quiero contarles los resultados. Y quiero ilustrarlo con la historia de estos dos tipos, y posiblemente ustedes no alcancen a leer, pero estos eran los dos tipos más ricos de Colombia a comienzos del siglo XX. Y posiblemente ustedes ya no iban a hablar de ellos, de Pepe Sierra y de Eduardo Vázquez. Tipos en muchas dimensiones muy parecidos, de la misma generación, ambos antioqueños, ambos tenían intereses, inversiones en la banca, en el comercio, en la finca raíz, tipos muy exitosos ambos, pero con un perfil empresarial distinto el uno del otro. Mientras Pepe Sierra nunca invirtió en actividades industriales, Eduardo Vázquez lo hizo muy intensivamente. Y hay otra diferencia si uno va y ve los datos que yo recogí, y es que aunque ambos eran muy parecidos en términos de su conectividad local, cómo lucía su red alrededor de ellos, Eduardo Vázquez era extraordinariamente importante como un puente dentro de toda la red, conectando a los banqueros, con los mineros, con los políticos, con el clero. Y Pepe Sierra no lo era tanto. Y esa es la gran historia de esto. El paper lo que hace es mostrar sistemáticamente, y yo uso ahí métodos econométricos para mostrar que no es una relación espuria, sino que es una relación causal, conectar los distintos grupos de la sociedad está asociado a una mayor probabilidad de fundar industrias y a una mayor inversión en estas actividades. Y eso no es una anomalía, y eso coincide con otros resultados de la literatura, y entonces déjenme reflexionar un pelín más sobre esa primera gran lección. Entonces, lo que pasa es que el mundo está configurado como series de tribus, y ustedes seguro pueden identificar como ustedes a qué tribu pertenecen, y cada una de estas tribus tiene gente parecida, y cada una de estas tribus tiene información, códigos y recursos en común, que es distinta de los recursos e información y códigos de otras tribus, ¿sí? Y ser parte de una tribu es tremendamente funcional para muchas cosas, ¿no? Ahí surge confianza, sobre la tribu se pueden resolver problemas de acción colectiva y lograr cosas difíciles. Uno tiene ahí su bancada, la gente que confía en uno. Pero de nuevo, uno no tiene acceso a los recursos de la otra tribu, ¿sí? Entonces, cuando uno se sienta a pensar, es en procesos que exigen creatividad e innovación, donde no hay senderos bien determinados para hacer las cosas, sino que toca crearlas. Uno necesita los recursos de las otras tribus. Entonces, ¿por qué la gente como Eduardo Vázquez, la gente que era más importante como un puente, fueron los que terminaron siendo los industriales? Pues porque es que hacer una industria aquí en Medellín era tremendamente difícil a comienzos del siglo XX. No era simplemente tener la plata para montar la fábrica, sino que había que hacer la fábrica, y para eso necesitaban el capital, pero había que traer las máquinas de Europa.
y uno no puede traer las máquinas por Amazon. Yo conté esta historia, no me acuerdo dónde, esta semana, que mi papá se jubiló y le dio por volverse carpintero. Entonces pide todos los días que el taladro no sé qué, que la cortadora 10 Ultra, no sé qué, y la pide en internet y ya. O sea, hay un mercado que le ofrece eso. En esa época eso no existía. Uno que tenía que hacer, tener un contacto, gente que estuviera acostumbrada a traer pianos a Medellín, ¿sí? Mercaderes. Pero traer la máquina no era suficiente. La máquina llegaba aquí normalmente rota, porque eso llegaba a la costa, había que bajar todo el río, en Puerto del Río eso, y tenía que atravesar la montaña por lomo de mula, entonces había que conseguir a alguien que supiera arreglar la máquina. Y pues no existía EAFID en esa época que graduara buenos ingenieros, había que conocer a los mineros, que eran los que traían a los ingenieros para trabajar en las minas. Entonces los recursos que se necesitaban para esta nueva actividad, que era muy compleja, no estaban disponibles en la institucionalidad existente, ni estaba disponible en la red inmediata. Estaban distribuidos a lo largo y ancho de la sociedad, y uno necesitaba ser capaz de conectar a la gente que tenía un recurso con el otro recurso, con el otro recurso. Y eso sistemáticamente es lo que pasa, es que uno se ve enfrentado a actividades que son nuevas, donde no hay un sendero hecho y uno tiene que hacer el sendero. Hay un paper muy chévere, y aquí pues yo hablo mucho, entonces mi gran preocupación en este momento es no pasar de la lección 1. Pero hay un paper que a mí me gusta mucho, que lo que hace es estudiar la industria de Hollywood, y lo que hacen, y es un paper ya clásico, entonces esto lo hicieron a mano muchos asistentes, fue ver los créditos de las películas, ¿sí? Y listar quienes trabajaban en ellas, ¿sí? Y con eso armaron una red. Y la forma en la que lucía la red era una, pues eso se llama de estructura centro-periferia. Entonces muy densa como en el centro. Entonces imagínense a George Lucas y a Steven Spielberg, y, ¿no? Como el clubcito de la gente más popular. Y había, la mayoría de la gente estaba en la periferia, gente que participaba en 1 o 2 películas, etc. Y después se sentaron a ver los premios, los nominados y los ganadores de los premios más famosos, ¿no? Los Oscars, los Globo de Oro, etc. ¿Y saben cuáles eran los que terminaban siendo los más creativos, los que se ganaban la mayor parte de premios? ¿Qué creen? ¿Los más centrales o los más conectados con otros? No, los que conectaban al centro con la periferia. ¿Sí? Y la principal razón, al menos la hipótesis que exploran en el paper, es que, claro, esa es la gente, cuando uno está en el centro, uno está obligado a generar cierto tipo de contenido, ¿no? Si uno es Steven Spielberg, no puede hacer una película lenta donde caigan las flores, ¿no? Uno necesita dinosaurios y naves espaciales y tal, ¿sí? Y cuando uno está muy lejos, uno no tiene los recursos para crear la gran idea que puede ser revolucionaria. Es los puntos en la mitad donde uno tiene la flexibilidad para generar nuevas ideas y los recursos suficientes para llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, cuando uno conecta las distintas tribus, uno lo que está es permitiéndose la generación de creatividad e innovación. Uno puede traer las ideas de aquí y allá y mezclarlas y hacer algo nuevo, y uno está menos oprimido por el sistema de la tribu, ¿sí? También hacer parte de la tribu es difícil, uno tiene que satisfacer los estándares y los códigos y las expectativas de su tribu, ¿sí? Y ahí viene el asunto que les quiero mencionar alrededor de los riesgos y los costos de conectar las tribus. Y es que eso no es trivial, ¿sí? Porque cuando uno está conectando tribus, uno tiene de cierta forma que abandonar su tribu original. De nuevo, porque para encajar en una tribu y que una de las tribus le abran un poquito la puerta, hay que aprender nuevas cosas y nuevas formas de comportarse y demás. Eso me pasa un poquito a mí, yo soy economista, yo trabajo en un departamento de ciencia política, y cada vez que vuelvo a los departamentos de economía me siento un poquito como que no le veo mucho sentido a muchas cosas que hacen, ellos no le ven mucho sentido a cosas que yo hago, y cuando vuelvo a mi oficina de ciencia política, igual siento como que ellos dicen, este man es un economista, y como que no sabemos qué hacer con él. Entonces eso viene a un costo, ¿sí? Y entonces la cuestión es reflexionar qué tan dispuesto está uno a asumir ese costo, ¿sí? Si a alguien le interesa hacer esto porque dice, yo quiero hacer este emprendimiento que Colombia necesita, esta fundación, esta startup, este paper que sigue esta agenda que nadie ha explorado, y entonces yo necesito fortalecer mi red en este sentido, ¿cómo debería hacerlo? Yo creo que la forma más sencilla es activar lo que se conocen como los lazos débiles, ¿sí? Entonces todos tenemos
este viejo amigo del colegio, de la universidad, con el que nunca hablamos, y justamente esa es una señal de que no hace parte de mi misma tribu. Y ese es un mal que uno puede escribirle y uno puede decirle, ve, tomémonos un café, y este tipo hace otra cosa por allá lejísimos, ¿no? Trabaja en el sector público, trabaja en un banco, y ese tipo posiblemente es el que nos conecte a otra parte completamente separada de la red a la que yo simplemente no tengo acceso porque yo estoy en mi tribu, ¿sí? Esa es la primera lección. Somos 10%, 25% de la charla, ¿sí? La segunda lección es que las conexiones son activos complejos. Entonces, los que están en el mundo de las inversiones posiblemente están acostumbrados a pensar en rentabilidad y riesgo y ya, ¿sí? Y ahí, digamos, los activos hacen cierto tipo de cosas, las acciones, los ETFs, los bonos, los ETFs, en fin. Las conexiones son activos más complicados. Y les voy a ejemplificar esto con otro ejemplo que espero sea cercano y sea una transición suave a otros escenarios. Y es el mismo contexto, Antioquia, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En otro paper que está en un capítulo en un libro que salió hace un año, lo que yo hago es pensar no en los industriales, sino en los banqueros. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que terminaron siendo banqueros? Y la gran respuesta ahí no es los que eran grandes puentes y con gran conectividad global o los que tenían una red muy densa a nivel local, no. Lo que importaba ahí era el número de conexiones que la gente tenía. Entre más conexiones tenían, más invertían en el sector bancario y en más número de iniciativas lo hacían. ¿Por qué? Pues piensen por un segundo lo que es hacer un banco a diferencia de lo que es crear una nueva industria. Uno lo que necesita es fundamentalmente capital, ¿sí? Entonces, entre más conexiones tiene uno, más oportunidades tiene de que alguien lo invite a poner plata para esta iniciativa. Entonces, si a ustedes les gusta el mundo del emprendimiento y han oído las historias de los inversionistas tempranos en Facebook, en Google, en Airbnb, la historia siempre es un poco igual. Sí, yo conocí a la gente del fondo de Venture Capital que estaba fondeando esta firma y me dijeron cómo poner plata ahí, y como que bueno, sonaba como prometedor y siempre le meten un poquito de mística. Yo conocí a los fundadores y yo vi la energía en ellos, en fin. Pero la historia es eso, yo conocí a alguien que me abrió una puerta para abrir y tener una posición en esa inversión, ¿sí? Entonces, posiblemente lo que se desprenda de ahí es la idea de lo que uno necesita es simplemente tener más conexiones y entre más conexiones tenga uno, pues mejor le va en la vida a uno. Sin embargo, eso ignora que las conexiones hacen distintas cosas por uno y esto, espero que este gráfico ayude como a ejemplificar eso. Entonces, cuando uno no se sienta a pensar en la plata que pusieron los inversionistas, sino cómo le fue a los activos en los que invirtieron, cómo les fue a los bancos, y aquí hay que hacer proxys y un poco de maroma histórica como para identificar ideas de qué tan bien le fue a estos activos. Uno lo que encuentra es lo siguiente. Esta es la cercanía a distintos tipos de personas. Esta es la cercanía, qué tan cerca está un inversionista a políticos, qué tan cerca está a industriales, ¿sí? Y lo que uno encuentra es que los que terminaron haciendo las inversiones más rentables era la gente que estaba conectada con los industriales, y a los que les fue más mal, los que perdieron plata, eran los que estaban conectados con los políticos, ¿sí? ¿Pueden imaginarse por qué? ¿Por qué? Sí, yo creo que esa es parte, digamos, los mecanismos que yo exploro no son súper detallados, pero lo que tiene que ver es que los políticos exponían a los bancos a distintos tipos de riesgo y entonces conectaban el desempeño de los bancos con el ciclo político. Y esto es del siglo XIX, el ciclo político era bien intenso, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Los industriales ofrecían otra cosa y entonces esto lo voy a usar para ilustrar la idea de que las conexiones son activos complicados. Entonces, las conexiones no solo ofrecen oportunidades, sino que también abren riesgos. Entonces, los políticos, claro, le sirven a uno para muchas cosas, pero también lo meten uno en problemas. Uno no quiere ser amigo de Maduro hoy. Quizá algunos sí, por eso no han tuiteado durante el día, pero en general uno preferiría como borrar todas las fotos con él, etcétera, ¿sí? Y hay un elemento que es importante en esta discusión y es que las conexiones, o sea, la rentabilidad de las discusiones es específica al objetivo. Las conexiones hacen cosas distintas, cada una de ellas. Y quiero que pensemos al respecto
por un segundo, ¿sí? Entonces, una conexión, por un lado, le puede ofrecer a uno información, instrucción, consejo. Entonces piensen en un buen amigo, y ese amigo entonces le puede decir uno algo que uno no sabía, o le puede enseñar algo que uno no sabía, ¿no? Uno puede aprenderlo de esta persona, o le puede dar una sugerencia de cómo hacer algo, ¿sí? Eso es distinto a otra cosa que hacen las conexiones, y es ofrecerle a uno ayuda o apoyo emocional. Y eso es distinto a que le abran uno puertas, a que le ofrezcan, por ejemplo, un trabajo, a que le presten plata. Y eso es distinto a que le ofrezcan el prestigio que viene con ellos. Yo llamo eso como el efecto Kardashian. Y es que las Kardashian, pues espero que nadie se ofenda con eso, pero pues no tienen realmente ningún talento en sí. Y han hecho una fortuna fundamentalmente de andar por mucho tiempo con otra gente famosa, y la gente empezó a prestarles atención, y sobre eso construyeron una marca. Y eso es otra cosa que ofrecen las conexiones, ¿no? Cuando uno está conectado con alguien que es muy influyente, uno recibe parte de esa radiación de prestigio, ¿sí? Entonces lo que yo quiero que noten es que cada una de estas cosas es distinta, y uno puede necesitar una de ellas y no de las otras, ¿sí? Y distintos tipos de conexiones ofrecen algunas de ellas y no las otras. Y déjenme tratar de ejemplificar esto volviendo a la comparación entre los políticos y los industriales. Entonces, claro, ¿qué le puede ofrecer a uno un político? Pues un político le puede servir a uno para que le den el papel, para que le den el permiso, para que le den el contrato, pero un político no le va a ayudar a acceder a la tecnología que usted necesita, no le va a ayudar a ser más competitivo. Esas son cosas que de pronto otro tipo de conexiones sí les pueden ofrecer, ¿sí? Lo que estoy tratando de motivarlos aquí para pensar es que uno tiene que pensar en qué es lo que necesita a la hora de pensar qué conexiones son funcionales. Otra dimensión en la que eso es importante es en los paralelos entre las conexiones horizontales y verticales. Los que siguen pues, mi producción como de opinión saben que yo me quejo todo el tiempo del mundo actual, ¿no? Como que yo siento que está en decadencia, las generaciones actuales son muy blanditas y no sé qué, ¿sí? Y yo siento que hay una obsesión con la igualdad, ¿no? Entonces todo el mundo está pensando que la igualdad es la cosa más importante del mundo. Y eso los ha llevado a tener una gran insatisfacción con las jerarquías, ¿sí? Entonces los papás quieren ser amigos de los hijos, los estudiantes lo tutean a uno, o sea, como que hay un conflicto con la idea de que hay jerarquías. Y el problema es que las conexiones entre pares, donde no hay nada de jerarquía, son muy útiles para cierto tipo de cosas. Un amigo es muy bueno para darle un apoyo emocional, es a veces bueno para darle consejos prácticos, pero no es muy bueno, por ejemplo, para ser un mentor, para decirle a uno cómo llevar su carrera, ¿sí? Tampoco es muy bueno para ser una guía moral, en buena medida porque un amigo comparte los secretos y suele ser un confidente de las malas acciones de uno. Entonces, hay trade-offs entre los distintos objetivos y los distintos lazos. Por ejemplo, el rol de los mentores es tremendamente importante. Yo no creo que uno quiera ser amigo necesariamente de su mentor. Un mentor cumple una función específica que es estas guías de desarrollo de largo plazo, ¿sí? Incluso con la idea de las conexiones que le ofrecen unas oportunidades. Yo pues no tengo mayor poder en el mundo, lo único que hago es que ocasionalmente contrato asistentes. Esa es la única cosa en la que yo puedo servirle a alguien, y escribir cartas de recomendación. Y con frecuencia tengo amigos que me dicen como, ve, contrátame a mí. Es como, no, bueno, no te puedo contratar porque vos y yo somos amigos, ¿sí? Eso pues va a dificultar como nuestra relación. ¿Puedo escribirte una carta de recomendación? Pues realmente tampoco. O sea, yo puedo escribir una carta de recomendación a alguien que fue un estudiante mío. Yo no puedo decir, vos sos muy querido y no sé qué. Entonces, el tipo de interacción que uno tiene con la gente limita la capacidad y los potenciales beneficios de esas conexiones, y uno tiene que hacerse a la idea de eso. Y les voy a decir un poquito más al respecto con la tercera lección, que es como lo importante aquí, ser consciente de la diferencia entre estos objetivos y no confundirse en el camino. Déjenme pasar a la tercera y ya vamos entonces aquí en la mitad y espero lograr el objetivo del tiempo. Ya Lucía es la que tengo que mirar para eso. La tercera lección es que los lazos de negocio, piensen en esto como los lazos profesionales, están sobrepuestos en otro tipo de interacciones. Y les voy a hablar de esta lección a partir de una historia de un paper que nos publicaron hace poquito, de hecho la semana pasada,
en el que hacemos es estudiar un contexto muy distinto al antioqueño de cierta forma, pero de otras formas muy parecido. Esto es Marruecos después de la independencia. Y esto sucede en la segunda parte del siglo XX, es decir, como 70 años después de lo que hablamos en Antioquia, ¿cierto? ¿Y cuál es la historia aquí? La historia es que los franceses se van en los 50, ¿sí? Y queda el rey a cargo, el rey tiene legitimidad, pero la institucionalidad se quiebra, ¿sí? Había un régimen colonial y a la Casa Real le toca reconfigurar institucionalmente todo eso, y eso es un enredo gigante. Entonces nosotros lo que hacemos en ese paper es entrevistar a los CEOs de las empresas industriales más grandes de Marruecos. En esa época esto se logra, de hecho, por cierto, a partir de una conexión. Mi coautor es un niño rico de Casablanca, entonces lo que hicimos fue entrevistar a los abuelitos de los amiguitos, ¿sí? Y lo que encontramos es lo siguiente. La gran pregunta, y digamos, este es un contexto muy distinto. Entonces, aquí crear una industria no es esta actividad creativa, complicada, innovadora. Aquí uno lo que tiene son empresas grandes, consolidadas, y lo que necesitan es garantizar su funcionamiento y que los contratos se cumplan. En un contexto institucional muy incierto, ¿no? Entonces no es fácil amenazar con alguien como te va a llevar al juzgado, ¿sí? Entonces lo que nosotros esperábamos es que la gente nos dijera como, bueno, esto es una comunidad muy pequeña, y entonces lo que hacemos es que el que nos incumple un contrato, el que le pedimos estos suministros y no nos los lleva, pues básicamente le decimos al resto que lo penalicen y que no vuelvan a hacer negocios con él, ¿sí? Esa es una tesis clásica en la literatura sobre la expansión del comercio de largo plazo, de larga distancia en el Mediterráneo. Pero lo que nos dijeron estas personas fue algo distinto. Sistemáticamente estos empresarios evitaban eso. Ellos no se iban a decir, este man no me pagó, todos tenemos que ponernos de acuerdo, no vuelvan a hacer negocios con él, vamos a penalizarlo. En cambio, lo que ellos hacían era darle una llamadita y decirle, hey, ve, ¿por qué no me has pagado? Deberías pagarme. Ve, te llamé la semana pasada y no me has pagado, acuérdate que me tienes que pagar, ¿sí? O le enviaban una cartica, evitaban lo que nosotros llamamos métodos fuertes o agresivos de penalización. Y la razón en el fondo es muy sencilla, y es que esta gente hace parte de una comunidad amplia, en el sentido en el que las conexiones que comparten a nivel empresarial las comparten en otro sentido. Entonces el tipo que no le está pagando a uno es esposo de la prima de uno, y los niños de ellos van al colegio con los niños de uno, y uno se encuentra al man en el club. Entonces lo último que uno quiere es enemistarse con esta persona por razones de negocios, porque uno está optimizando a varios niveles, ¿sí? Entonces eso tiene mucho sentido. Curiosamente en la literatura nadie habla de eso, ¿sí? ¿Cuál es la gran enseñanza de eso? Es que uno tiene poquito control sobre las dimensiones en las que se construyen las relaciones, ¿sí? Y voy a empezar con la parte de la historia más sencilla, porque estoy seguro que todos hemos estado en esto. Y es que uno puede querer establecer un lazo con alguien en cierta dimensión, pero esa persona quiere otra cosa con uno. Y esa es una de las etapas de la vida donde uno empieza a formar el carácter, ¿sí? Pero eso pasa todo el tiempo. ¿Y cómo aprende uno a manejar eso? Pues aprendiendo simplemente a estar en paz con él, ¿sí? Uno no tiene el control sobre, porque las relaciones son bidireccionales, la inmensa mayoría de ellas, ¿sí? Entonces uno no puede determinar qué tipo de relación tiene uno con la gente. Hay gente, y esto también pasa con frecuencia, esto me ha pasado a mí, yo he conocido profesores de los que yo he querido ser coautor, y mi sueño es un poco en este Kardashian como efecto, es como, bueno, yo escribo un paper con este man es famoso, entonces yo me voy a volver famoso, pues ¿sí? Y el tipo no quiere escribir un paper conmigo, el man está dispuesto posiblemente a enseñarme cosas, a darme feedback, pero yo arruino todo eso por mi ansiedad y mi frustración de querer que el man sea un coautor mío, ¿sí? La mejor forma de enfrentar esas situaciones, si alguien está en la friend zone, es no estresarse por eso, aprovechar lo que la otra persona le puede ofrecer a uno, ¿sí? Pero no es solo eso, también lo que pasa, y esto pasa con mucha más frecuencia, es que uno quiere establecer una conexión con alguien en una dimensión, y existen, y espontáneamente surgen conexiones en otras dimensiones, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de eso? El problema con eso es que entonces las expectativas de la funcionalidad de esas conexiones
depende del comportamiento de uno en las distintas áreas en las que uno está conectado con esta persona. Entonces, tal como en la historia de la élite marroquí, el punto es que el comportamiento de uno en una dimensión de la vida termina afectando la conexión en la otra dimensión, ¿sí? Y además de eso, la preocupación de uno de las otras dimensiones en las que uno está conectado con la gente limita la capacidad de uno para optimizar las funcionalidades de una dimensión. Eso en términos prácticos, ¿qué es lo que genera? Es que uno suele pensar que entre más cercana sea la relación que uno tiene con alguien, es mejor. Y más o menos, entre más intensa sea la relación que uno tiene con alguien y en más dimensiones esté uno conectado con esa persona, esa relación se hace más robusta, pero también la disrupción de ella se hace más traumática para la vida de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante escéptico cuando un amigo mío me dice, voy a montar un negocio con mi novia, con mi esposa, ¿no? Porque entonces cada cosa que hacen en cada una de las dimensiones en las que están conectadas pone en riesgo la relación en las otras dimensiones, ¿sí? Entonces, de nuevo, eso es algo con lo que uno también tiene que aprender a lidiar. Uno no tiene completo control sobre eso, uno no puede decirle pues a la esposa si ella insiste que hay que montar un negocio como no infinitamente, pero posiblemente uno quiera evitar multiplicar esas dimensiones indefinidamente, ¿sí? ¿Cuál es el óptimo? Pues eso depende del contexto específico que uno esté mirando. Quiero acelerarme un poquito porque me faltan dos, y la última cosa que voy a mencionar, dos lecciones, y la última cosa que voy a mencionar de esta es simplemente la reflexión, y esto es algo que los abuelos de uno sabían muy bien, porque esto es un fenómeno que es muy claro en sociedades pequeñas. Entonces las personas que crecen en pueblos pequeños entienden esto, porque todo el mundo comparte relaciones de todas dimensiones en un pueblo chiquito. Y en ese contexto los abuelos de uno le dicen como la reputación de uno es integral. Uno a veces tiene la idea de que uno puede separar la vida de uno y que lo que uno hace en una dimensión de su vida no importa en otras dimensiones, pero el mundo es más pequeño de lo que uno piensa, sobre todo si ustedes interactúan en espacios pequeños que uno podría catalogar de élite. Eso va a ser muy común, que cosas que ustedes hacen mal, se maltrata a su pareja, el mundo va a saber eso y van a generar desconfianza para establecer otras relaciones con usted, no necesariamente para casarse con usted, pues hay buenas razones para no casarse con alguien que es un maltratador, pero posiblemente uno no quiera hacer negocios con alguien que maltrata a su pareja, ¿sí? Y pues el argumento aplica para otros contextos, ¿cierto? Déjenme entonces ir a las últimas dos lecciones. La cuarta es que uno debe prestarle atención a con quién pasa el tiempo. Y la historia aquí es de un paper que es todavía un trabajo pues, muy preliminar, en el que lo que hacemos es estudiar unas aldeitas, no hay otra forma mejor de describir esto, unas aldeitas chiquitas cercanas a Zaragoza, en España, para las cuales tenemos información, de hecho desde muy temprano, desde el siglo XVI tenemos información, pero como información densa, tenemos desde 1750 y sabemos todo de la vida de todo el mundo que vivió en estas aldeitas. Y sabemos en particular las conexiones que fueron formando, quién se casaba con quién montaba negocios con quién, etc. Y después, y eso pues por todo este periodo de tiempo, ¿no? Esto es una red gigante de 2 millones de conexiones. También lo que tenemos es información de la red social de amigos en Facebook antes de la pandemia. Y la pregunta que tenemos aquí es sobre persistencia de las conexiones en el muy largo plazo. Y el paper de hecho tiene un nombre bonito y es como, la gente suele decir que los amigos son la familia que uno escoge, y esa es un poco como la motivación de la historia, que tanto realmente uno escoge a sus amigos. Lo que nosotros encontramos, y estos son resultados preliminares, es que hay un montón de persistencia en las interacciones, que los tatarabuelos de uno hubieran montado un negocio siglos atrás, aumenta la probabilidad de que uno sea amigo, que se case con él, ¿sí? Lo interesante del paper y en lo que estamos trabajando es en pensar en los mecanismos. Uno puede pensar en mecanismos biológicos, ¿no? Pues si hubo algo que atrajo a estas personas, que puede ser feromonas o, ¿sí? O la forma en la que alzaban la ceja, uno hereda esas cosas y esas cosas van a seguir facilitando la compatibilidad entre las conexiones en el futuro. Uno puede pensar cuestiones sociales, pues estas familias empiezan a vivir cerca y entonces uno es amigo de la gente que vive cerca, etc. ¿Sí? Eso es trabajo en progreso. Entonces la gran lección aquí es alrededor de cómo piensa uno que se construye la red social y qué tanta agencia tiene alrededor de eso.
Y la primera cosa que uno tiene que entender es que una vez uno forma conexiones con la gente, uno está generando estos universos potenciales, ¿no? Que van a tener consecuencias a lo largo de las generaciones, uno no es consciente de eso. Y aunque uno cree que uno está profundamente limitado a su círculo social y uno con frecuencia dice, no, es que fulanito es el hijo de no sé quién, uno sí tiene algo de agencia a la hora de construir su red social y uno no piensa mucho al respecto, uno no piensa mucho como, ¿por qué mi amigo es mi amigo? Pues el man fue al colegio conmigo y pues hemos vivido muchas cosas juntos y sí. O a veces pues, eso pasa en todo tipo de relaciones y es más evidente en las relaciones amorosas porque esas uno las construye y las termina, pero seguro todos ustedes han estado en una situación donde dicen, esto no cuadra, pero uno cómo resuelve el asunto. Pero eso pasa en todas las dimensiones, ¿no? Como toda la gente con la que uno pasa tiempo, uno debería realmente reflexionar qué tanto esas personas le aportan a la vida de uno, realmente porque esas personas están en la vida de uno. De nuevo, porque eso tiene implicaciones profundas en la vida de uno, e incluso en la vida de los tataranietos de uno, ¿sí? Esta es una forma sencilla de pensar eso, en cómo uno se vuelve el promedio de las conexiones que uno tiene. Entonces piensen eso simplemente, como yo pienso en mis mejores 5 amigos, yo quiero ser el promedio de esa gente, si no, de pronto uno quisiera hacer algo para cambiar eso, ¿sí? Y déjenme llegar a la última lección para que tengamos tiempo de conversar. Y esta no va a estar inspirada en un paper, sino como en mi vida práctica. Y espero que posiblemente ustedes se van a poder relacionar con esto. Y es que uno debe tratar de evitar las aproximaciones transaccionales a la conexión con las personas. Déjenme ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Esta es una foto de una cohorte de estudiantes del MBA. No voy a decir de qué universidad. Pero esto le pasa a uno regularmente. Yo voy con frecuencia a eventos organizados por la Escuela de Negocios, donde hay un montón de estudiantes del MBA, y es el tipo de situación más predecible que uno puede imaginarse, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta gente la entrenan sistemáticamente para hacer networking de una forma que yo creo que es muy equivocada. Y la cosa funciona un poquito así. Uno llega y uno ve que claramente la gente como que escanea el cuarto y empieza a pensar quién es importante. Bueno, este es más, tú listo. Y se aproximan y hablan con uno y tienen el ojito allí como esperemos que se desocupe este man, que es el jefe del fondo tal y es el que yo necesito para que financie mi startup. Y mientras tanto van hablando con uno y van como escaneando como, bueno, este man que tiene para ofrecerle a uno. Y pues como no es una academia, uno no tiene mucho que ofrecer normalmente, ¿no? Entonces rápidamente uno ve como la gente, sí, sí, ya vengo a tomarme una copa, sí. Y después, y eso entonces normalmente, eso se nota muy rápidamente y hay una conversación de ¿por qué estás así? ¿Qué haces? El clima, Y después, eventualmente, uno cambia tarjetas o números y no sé qué, y al día siguiente, la semana siguiente, lo contactan y le dice, soy fulanito, nos conocimos de tal, ahí quedamos en contacto. Es en el mejor de los casos, ¿sí? Y a esta gente le enseñan esto y yo creo que ellos sienten como, yo soy un gran networker, venga, le enseño. Yo creo que ese es un muy mal enfoque para pensar cómo construir una red social efectiva. Y déjenme tratar de describir por qué. Primero, este énfasis en las personas de gran visibilidad, yo creo que es equivocado. Yo lo describo como que son activos sobrevalorados. ¿Por qué? Porque como todo el mundo quiere hablar con ellos, esta gente tiene poquita atención e interés en hablar con uno. Y esto nos ha pasado a todos. Nosotros queremos hablar con el premio Nobel o eso, con el CEO de tal, y uno encuentra un pedacito y uno habla con él y él le dice a uno, sí, no, chévere, escribirle a mi asistente, y nos reunimos y eso muere ahí. Todo el mundo quiere hablar con esa persona y mientras uno está ignorando al tipo que uno cree que es un pendejo por estar pendiente del otro, pues uno está perdiendo lo que esta persona puede ofrecerle a uno. Y esta persona además tiene más atención e interés en conectar con uno. Y no solo eso, esta persona, uno no sabe, puede estar conectada incluso con el tipo del otro lado. Entonces uno no sabe, y este es un elemento importante, y lo pensé traer como otra lección, pero pues ya 6 eran muchas. Es que las inversiones en capital social son muy inciertas. Uno no debe llegar pensando, yo quiero esto
de esta conexión, yo voy a ir a este cóctel y yo quiero salir con la plata para mi startup. Uno no sabe realmente la forma en la que la red le va a contribuir a uno, en parte porque la forma en la que opera es por escala, ¿no? No necesariamente la persona inmediata con la que uno interactúa es la que le va a ofrecer algo a uno, posiblemente sea la conexión de esa persona, ¿sí? Pero entonces eso, enfocarse entonces como en estas grandes figuras, yo creo que es una mala idea. Entonces, si van a un evento de networking, no le boten tiempo a hablar con el tipo más importante con el que todo el mundo quiere hablar. Siéntense a hablar con la persona que está dispuesta a hablar con ustedes y establezcan una conversación natural y vean qué puedo ofrecerles. Hay un segundo elemento que tiene que ver con nuestra naturaleza relacional como animales. Nosotros pues hacemos conexiones por razones evolutivas, porque nos sirve para sobrevivir en contextos inciertos. Y nosotros hemos identificado que la gente que se aproxima a uno con un interés muy específico no suele ser muy confiable en el largo plazo. Y instintivamente uno trata de evitar la construcción de un lazo duradero con esa persona. La reciprocidad nos importa. Nosotros no queremos un huevón que solo quiere utilizarnos y no nos quiere ofrecer nada a cambio. O que uno sienta que lo está buscando uno para algo muy específico y que mañana uno lo va a necesitar y esa persona no va a estar dispuesta a ayudarlo a uno. Entonces, uno lo siente. De nuevo, uno ve al tipo mirando para el ladito y uno ya dice, no, este man, este no es el tipo. Y finalmente, y este es un argumento más bien moral, y esta es la base de la ética kantiana, es importante y uno siempre debe tener esto en cuenta cuando pues, se mueve en el mundo donde hay más personas, ¿no? Y es que las personas, uno nunca las debe pensar como medios, sino como fines en sí mismo, ¿sí? Y esa es la base de la lógica de que a uno lo traten también como un fin y no como un medio. Entonces mi sugerencia cuando ustedes estén enfrentándose a estos retos de construcción de redes sociales, piensen en tratar a las personas como eso, como fines, traten de prestarle atención, traten de oír cuáles son sus intereses, traten de tratar de ofrecerles algo que sea valioso para ellos. Y si hacen eso, aunque hay mucha incertidumbre alrededor de qué pueda pasar alrededor de esa inversión de tiempo que ustedes están ofreciendo, muy seguramente en el largo plazo eso va a ser beneficioso para ustedes. Yo tengo una última diapositiva que simplemente trata de resumir las grandes lecciones. La primera es que si uno quiere hacer algo nuevo, uno debería tratar de conectar las tribus, ser un puente en la red grande, ser consciente de que las conexiones son activos complejos, cumplen muchas funciones y uno no sabe exactamente qué función van a ofrecerle a uno. La tercera es que las interacciones se anidan en distintas dimensiones, aunque uno quiera construir una conexión para algo en específico de ciertos atributos, la cosa suele terminar en otro lugar y uno tiene que aprender a lidiar con la incertidumbre de eso. La cuarta es que uno tiene que ser más consciente y el mindful me parece como una palabra más apropiada para eso, como más interiorizado y reflexivo alrededor de uno por qué pasa tiempo con alguien y por qué tiene una relación con alguien. Y finalmente, uno debe tratar de evitar estas aproximaciones transaccionales a la interacción y en vez de eso tratar de ser útil y pensar en la gente como personas, como uno quisiera que lo trataran a uno. Esa es la gran historia. Voy a dejar esta última diapositiva porque ya he hecho esto antes aquí, porque he presentado mucho, pero yo quiero ser youtuber y vivir de las rentas de YouTube. Entonces síganme y ahí van a encontrar mucho contenido interesante. Listo. ¿Sí? Javier, muchas gracias. Yo creo que fue... Pero no se tienen que ir porque viene la mejor parte. Yo creo que fue lo suficientemente claro para todos. Yo te voy a hacer un par de preguntas con las que los invito a ustedes también a interactuar, a pasar el micrófono. Yo voy a abrir con una pregunta muy específica, que de hecho te la iba a hacer al final, y voy a empezar por el final. Vos hablás de que las relaciones deben ir más allá de lo transaccional.
y centrarse en lo humano. Y yo creo que para todos es claro que hoy en día, sobre todo después de la pandemia, esto es cada vez más difícil. ¿Cómo se pueden generar conexiones, digamos, de valor cuando estamos mediados las 24 horas del día por un celular? Esa termina siendo casi o un computador, esa termina siendo casi que la conexión de valor. Y sobre todo, cómo actualmente somos el fin y no el medio. Es una pregunta difícil, pero pues muy buena, por cierto. Hay como dos dimensiones. Yo estudiaba esto en otro contexto, en la búsqueda de trabajo, y nosotros lo que hacemos en ese paper, les prometo que es la última referencia como académica. Lo que hacemos es pensar cómo la gente usa sus conexiones para encontrar trabajo. Porque hay una tesis clásica que dice que las conexiones útiles son estos lazos débiles que saben sobre ofertas de trabajo por allá en un lugar donde uno no ha buscado trabajo, ¿sí? Y nosotros lo que pensamos es qué quiere decir un lazo débil, y pensamos como en dos dimensiones. Una cosa es la confianza y otra cosa es la frecuencia de la interacción. Y yo siento que con eso es algo que la tecnología ha impactado como profundamente. Con frecuencia eso era la misma cosa. La frecuencia con la que uno, entonces, por ejemplo, uno puede pensar que por frecuencia un lazo débil es un amigo de toda la vida, porque uno habla con esta persona una vez cada año, ¿sí? En cambio, el celador del edificio de uno, pues es un tipo con el que uno habla todos los días. Uno, ¿cómo vas? Y ta, papá. Por confianza las cosas son distintas. Uno puede tener un amigo con el que habla una vez al año, pero uno sabe que uno cuenta con esta persona para cualquier circunstancia, ¿sí? Y el portero es lo opuesto. Listo. Entonces, el punto es que, como en el mundo digital, esas dos cosas se confunden. Entonces, uno está interactuando permanentemente con gente todo el tiempo y uno no necesariamente confía con esa gente, ¿sí? Entonces, yo hay gente, con frecuencia tengo reuniones con gente con la que he hablado un montón de veces en Twitter y no sé qué, y todos los días, ¿no? Y le dan like a cosas todos los días de uno, y uno le da like a cosas todos los días de ellas. Y uno siente que eso es una conexión como muy fuerte, pero realmente no, es alguien que uno nunca ha visto, y uno va y se ve con esta persona y uno es como, marica, no. Vos sos el de Twitter. Sí, no sé qué. Que por cierto, eso me dicen con cierta frecuencia, como usted es famoso en Twitter. Y digo, ser famoso en Twitter es como ser famoso en el colegio, eso no sirve para nada, ¿no? Como que, el caso es que yo creo que ese es como un gran reto. Entonces yo siento que a nivel personal lo que uno debe tratar de hacer, y el problema también es que las expectativas de lo que uno espera de las otras personas van en línea a eso, ¿no? Como que uno espera que la gente le interactúe con uno como regularmente, y si la gente no le responde uno rápido, uno piensa que no están ahí para uno, ¿sí? Pero eso de nuevo es distinto a que estén ahí, ¿sí? Entonces el gran reto, como en el contexto de la modernidad, yo siento que es eso, cómo uno logra identificar qué es lo que hay de valor en una conexión. Y desde el punto de vista de uno, yo creo que uno tiene que tratar de sentir que uno entonces ofrece algo, ¿sí? Que uno está dándole algo de valor a la gente. Entonces hay gente que lo necesita a uno cuando está en problemas. Entonces tratar de estar ahí cuando esa gente está en problemas, no necesariamente entonces uno puede ignorarlo de pronto si simplemente está desparchado y necesita atención. Eso pasa mucho, ¿no? En redes, como que uno a veces necesita atención, que la gente le preste una atención, porque uno tiene un montón de vacíos y cosas en la vida y uno necesita que alguien le responda al final del día como, ay sí, qué gracioso el chiste, en fin. Pero eso no es necesariamente lo que uno pueda ofrecer, ¿sí? Entonces yo creo que lo importante de nuevo es sentir como la forma moralmente apropiada de hacer esto. Yo siento que es pensar como realmente yo qué puedo ofrecerle a esta gente, a esta persona, que otra persona no puede hacer, o sea, cuál es como mi verdadero rol en la vida de esta persona y tratar de cumplirlo de la mejor forma. Y ahí hay que ser consciente que uno tiene limitaciones, ¿no? Y lidiar con eso es algo más complicado, que exige también algo de entendimiento de la otra parte, ¿no? Y es como el gran problema de esta cuestión, ¿no? Como que las interacciones son interdependientes por definición, y entonces la cosa solo funciona si del otro lado hay algo de entendimiento. Voy a empatar y voy a hacer la última pregunta para pasarle el micrófono al público, aunque creo que estamos súper bien de tiempo. Voy a empatar con lo último que dices, y es, en tu columna de opinión en Forbes, titulada Todo está mal en el networking, utilizas la cultura estadounidense como ejemplo. ¿Vos crees que este
este análisis se puede aplicar también en Colombia, con base un poco también en el inicio de tu presentación. Sí, yo creo que sí, o sea, como... Y si hay un ambiente donde uno siente que las conexiones son útiles, a ver, esta es la cuestión, digamos, y esto se conecta un poco como la primera historia de los industriales que les conté. Las redes sociales, de cierta forma, lo que hacen es suplementar o suplir mercados que no existen, como instituciones que no existen, ¿sí? Entonces, ¿qué es el caso? Como lo que yo siento que es la sociedad americana es una sociedad hipermercantilizada. Entonces hay mercados para todo y la gente se aproxima a todo como un mercado, ¿sí? Entonces, en muchos sentidos, uno necesita conexiones porque uno puede ir al mercado a conseguir las cosas. En el contexto colombiano hay ausencia de un montón de mercados. Hay cosas que uno no puede conseguir si no es con conexiones personales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto es hiperrelevante en el contexto colombiano, porque las conexiones se necesitan más. Sin embargo, las interacciones entre la gente, justamente porque no están articuladas bajo la lógica mercantil, están algo menos expuestas como a este espíritu transaccional. Entonces, esto es un poquito incómodo, y es que cuando yo le respondo a gente por WhatsApp, a colombianos, como que primero le dicen uno como, hola, es como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué hay de la vida? Como, bien, hermano, es que no sé qué. Y uno es como, bueno, ¿qué necesitas? O sea, como que, sí. La interacción con los gringos es un poco como, ve, ¿cómo estás? Yo quiero, te busqué por esto y esto y esto. ¿Es eso mejor o peor? Yo creo que es mejor en el sentido en el que parte un poco más de esta lógica de quiero construir una relación como duradera y el rol de la familia es más importante y etcétera, ¿sí? Yo creo, y esto como para darle una mirada como a largo plazo a la cuestión, yo creo que en la medida en la que los mercados se van ampliando en Colombia, en el resto de Latinoamérica, se van erosionando el resto de espacios en la sociedad que cumplían funciones de los mercados. Específicamente, ahora que habla de familia, el rol de la familia. Y yo he estado pensando mucho al respecto, porque a mí eso me impacta mucho, volviendo como al contexto gringo, como que el gran problema como social americano es que no tiene un buen sistema gubernamental de apoyo social, ni tiene una familia que apoya. Entonces, San Francisco está lleno, tiene una crisis. Yo decía esta semana que San Francisco es como estar en Resident Evil, ¿no? Como que el centro de San Francisco está lleno de gente en las calles, con problemas de adicción, con pobreza, o sea, gente que ciertamente está en problemas. Y de nuevo, no tiene una solución colectiva, la sociedad a través del Estado no les ofrece una alternativa, y no tienen, eso no pasa mucho en Colombia, porque si uno entra en desgracia, pues la familia lo apoya a uno, le da vivienda. Normalmente la gente que está en la calle es porque tiene un problema de adicción que erosiona el capital social alrededor de la familia, o porque es muy de malas y no tiene mamá, ¿sí? En fin. Pero entonces, digamos, eso es algo que es muy favorable como los contextos hispanos, ¿no? Como una institución muy fuerte que le ofrece una red de apoyo última y evita que los choques de corto plazo no se transformen en círculos como perpetuos de desgracia, ¿sí? Yo siento que eso está empezando a erosionarse simplemente porque el rol de la familia empieza, y no es, siempre que uno habla de la familia, dicen, este es católico, entonces va a hablar de que el matrimonio gay es mal. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver con las conexiones entre las personas, como qué ofrece la familia, que puede ser de la forma que sea, ¿sí? Pero qué le ofrece la familia a las personas. Y la gente se está casando más tarde, no se está casando, está teniendo menos hijos, y entonces esa institución pues se está desmoronando. No estoy muy seguro si estamos efectivamente reemplazando eso con soluciones pues colectivas, y no estoy muy seguro que de hecho eso sea posible reemplazarlo efectivamente. Yo creo que las crisis asociadas al envejecimiento en Europa ilustran un poco eso, ¿no? No hay realmente un buen sustituto a una familia que lo quiere a uno. No sé, gracias Javier, no sé si alguien quiera, tenemos micrófono por acá o lo voy rotando. Yo voy a ser esa persona que hace una pregunta metodológica aburridora, perdón. Pero claramente detrás de todas estas historias hay un mapeo de redes históricas.
¿cómo haces para darle valor a esos vínculos o para identificar, no sé, structural holes o para hacer como aplicar teoría de redes en la historia? Y yo creo que si alguien puede responder eso de una forma divertida, inteligente, eres tú, por eso lo estoy haciendo. No, gracias por esa pregunta. Hay unos retos, yo siento, pues el estudio de redes está sobre todo en economía como apenas emergiendo, ¿no? Y todavía no logra encajar como en los estándares, digamos como de limpieza y ¿cuál será la palabra como correcta? De rigor, pues, y astringencia como causal, ¿sí? Pero entonces yo dividiría como los retos en dos dimensiones. Entonces uno es la reconstrucción de la red. Y el principal problema ahí es una cosa que se llama como la hipótesis del pequeño mundo o la idea de la separación, 6 grados de separación, y es que el mundo está más conectado a lo que uno cree. Uno está algo así como 6 pasos de cualquier persona. O sea, como que si yo necesito llegar a Bill Gates, realmente estoy en promedio, o sea, si uno empieza a ver las medidas, qué tan lejos está la gente de Bill Gates, más o menos a 6 pasos. Que no sé eso que les parezca, pero suena muy poquito, ¿no? Como que Bill Gates suena inalcanzable. Casi que si alguien conoce a Bill Gates de tu círculo, pues ya estás a esas 5. Sí, tal cual. Y hay una gente en TikTok y en Instagram que tienen redes de esto, que le ponen retos como, hey, yo y la reina de Inglaterra. Y entonces muestran como, bueno, esta es una foto tuya con fulanito. Fulanito está en esta otra foto con Perencejo. Ya acá hay varios haciendo cuentas de cuántos pasos están de conocer a Messi, una cosa así. Exacto. La cuestión suele ser, por cierto, me vas a ver un segundo de esto, está en los hiperconectores. Hay gente que está súper bien conectada y una vez uno llega a esa gente, está a 2 pasos del que sea, ¿sí? No sé, Bill Clinton, ¿no? Pues si uno llega a llegar a Bill Clinton, pues Bill Clinton está a un paso de Bill Gates, en fin, ¿sí? Entonces ese es como, pues, como el secreto, pues, de estas redes, o sea, es como buscar que alguien tenga una foto con un famoso, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, el gran problema entonces de eso es que si uno se toma en serio esa idea y uno quiere hacer un ejercicio empírico de redes muy rápidamente y uno realmente necesita como la red completa, porque si uno, y esa es otra de las grandes tragedias, es los errores de medición, esto para la gente que ha visto econometría, de omisión de nodos y de vínculos no son clásicos. Una vez uno pierde un vínculo, los errores tienen patrones, ¿sí? Entonces perder un vínculo es jodidísimo porque entonces ya los estimadores no son eficientes, en fin, digamos, los coeficientes no son los que uno necesita. Pero entonces si uno se pierde un vínculo, pues se pierde una parte estructural de la red, ¿no? Es decir, si yo no incluyo el portero del edificio, pues ese huevón me conecta con todo un mundo que yo no conozco y que realmente parte de la red, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, no hay ejercicio empírico de redes, pues en contextos analíticos como de observación, no controlados, que se pueda hacer perfectamente, porque la red completa no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el enfoque que yo tengo al respecto? Y eso con frecuencia me lo dicen como, el error y la misión entonces no es error clásico, entonces los estimadores no son apropiados. Bueno, marica, entonces, ¿qué hacemos? O sea, como entonces no hacemos nada. Y la forma en la que yo confío que uno está contribuyendo es, yo le voy a mostrar que a partir del proceso más sistemático de pensar que es una conexión y bajo esos criterios únicamente, esto es una red. Y en esa red uno tiene estos patrones, ¿sí? Y esos patrones son hiper robustos porque lo va a mirar por aquí, por allá, y la pregunta que me interesa está alrededor de esto y donde sea que yo mire y como coja la muestra y seleccione esto, el resultado está ahí. Que eso va a estar mal en 10 años, en 20 años, en 30 años, pues sí, vaya usted y resuelva el problema, o sea, como que yo estoy haciendo mi contribución, yo estoy llevando la frontera en esta dirección. Si usted tiene algo mejor, pues hágalo usted, o sea, como que ese es un poquito mi enfoque. ¿Qué más quería decir al respecto? Pues hay una cuestión que es un poquito más sutil, sobre todo en contextos históricos, esto posiblemente te interesa a vos, y es cómo piensa uno que son los lazos y qué quiere decir un lazo, ¿no? Y uno viene con los ojos de hoy a pensar que es un lazo. Y eso no necesariamente se machea con lo que son relaciones relevantes en el pasado. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que con familiaridad con el contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el rol de los padrinos, eso es algo que hoy no importa mucho,
pero en cierto momento un padrino era una cosa tremendamente importante. Yo de hecho ni siquiera estoy muy seguro quiénes son mis padrinos, Sí. pero creo que en cierto momento de la vida podría haber ido a decirle, hey, padrino, deme 1000, no, deme pues el aguinaldo. Eso puedo decir. Después de una pregunta como, pues, mucho más interesante de lo que haber podido responder. Por aquí hay otro. Gracias, Javier. Javier, muchas gracias por las 5 lecciones. Te quería preguntar si en las investigaciones has evaluado o te has encontrado con el efecto también de las comunidades, particularmente lo que se observa con las comunidades judías o los israelíes en todo el mundo y el desarrollo de la actividad o de la dinámica de creación de startups en Israel, que también obedece mucho a comunidades, a conexión de comunidades de judíos y de israelíes en todo el mundo. Sí, esa también es una buena pregunta y yo he trabajado poco al respecto. O sea, definitivamente el mundo tiene esta tendencia y uno es mucho más susceptible a ella de lo que creen, y es a formar parte de clics. La gente suele sentirse muy cómoda haciendo parte de comunidades chiquiticas por muchas razones. En parte siento porque resuelven una gran búsqueda del ser humano, que es la búsqueda como de identidad. Y una vez hace parte uno de una comunidad, eso le resuelve el problema. Como yo, ¿quién soy? Pues yo soy parte de esta comunidad. Yo soy un profesor de economía. Y eso resuelve mi vacío existencial de no saber muy bien qué puta es uno, ¿no? Y tradicionalmente, y esto no es trabajo mío, pero creo que es consistente en distintos contextos que mucha gente no mira, pero que creo que pues como que el patrón está, y es que las comunidades, en particular las que son pequeñas y son marginalizadas, contrario a lo que mucha gente cree, suelen tener oportunidades extraordinarias justamente por eso, ¿sí? Entonces el ejemplo clásico judío es ese, ¿no? Entonces, si uno se ha leído el Mercader de Venecia de Shakespeare, es un poco esa historia, ¿no? Como en la Europa medieval, entonces comerciar no era permitido por pues, la Iglesia Católica, entonces los que están marginados tienen espacio para hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Y el grupo dominante tiene algo de tolerancia justamente porque ve por encima del hombro a los otros, ¿sí? Y ese es posiblemente uno de los orígenes del éxito de largo plazo de la comunidad. El mundo cambia y las oportunidades que se pueden explotar ahí pues son bases de la generación de riqueza posterior. Simpáticamente lo mismo pasa en el Medio Oriente al revés. Entonces, por ejemplo, en el Levante, en el Líbano, el estereotipo es el opuesto, ¿no? Los cristianos, que en la Sharia uno no puede cobrar intereses, en la ley islámica aún hoy es prohibido cobrar intereses. Entonces los cristianos que no se acogen a la Sharia, pues fueron por mucho tiempo los mercaderes y los prestamistas, y eso una vez cambió el mundo les ofreció oportunidades, ¿sí? Eso pues no es posiblemente como muy satisfactorio como respuesta a una comunidad que es oprimida, pero yo creo que es una luz relevante en una discusión en los que las poblaciones solo son oprimidas, es decir, la gente nunca piensa que el poder es contextual y que en muchas circunstancias las cosas que lo oprimen a uno lo liberan en otros sentidos, ¿sí? Y eso es realmente lo único que tengo que decir como a propósito de lo que mencionas. Antes de que te hagan la siguiente pregunta, yo te quiero hacer una que me han mandado 2 personas que, digamos, es muy similar y que me genera, digamos, cierta curiosidad. ¿Tenés como algún parámetro, como un checklist? Yo sé que la pregunta suena rara, pero como un tipo de agencia efectiva para la formación de estas redes, es decir, ¿tenés como alguna fórmula genérica? ¿Para qué te referís? ¿Como para construir la red? Para construir, exacto. Sí, lo que entonces yo hago es, digamos, depende como del contexto específico, pero la lógica es pensar en qué es una relación relevante en cierta dimensión de la vida. Eso Lo que hablabas ahorita un poco con el ejemplo del MBA. Sí, pero entonces, por ejemplo, en el paper de Antioquia, yo lo que hago es pensar como, bueno, cuáles son como las grandes dimensiones de la vida, ¿sí? Entonces está la familia, pues está el mundo de los negocios, están los amigos, está el mundo intelectual, está la política, y no me acuerdo cuál más, son 7 dimensiones. Y yo digo, esas son como las grandes esferas en las que uno crea vínculos con la gente. ¿Qué quiere decir tener un vínculo en cada dimensión? Entonces, en la dimensión familiar, una conexión es
un matrimonio o un nacimiento, ¿sí? Es decir, entonces, ¿quiénes están conectados? Pues las parejas que se casan y los papás con los hijos, ¿sí? Que es tener una conexión en el mundo de los negocios, haber creado una firma juntos, que es una conexión en la política, y esto, por ejemplo, es contrario a lo que hace mucha gente en ciencia política, es haber sido parte de un mismo gabinete, ¿sí? Con frecuencia lo que se hace es que se dice una red política es la gente del mismo partido, y a mí no me gusta eso porque cualquier persona que sepa algo de política sabe que pues, la gente en los partidos, pues hay unos que ni se quieren, no se pueden ver, eso realmente no representa una verdadera relación social. Entonces lo que yo siempre tengo en mente, pues esto es contextual, pero es pensar en qué dimensión está uno interesado y qué representa una interacción real, o sea, qué representa que haya una conexión. Y una vez está eso, ya están los criterios como, bueno, estos cumplen ese criterio, sí, están conectados. Perfecto. Dale. Yo creo... Hola, listo. Buenas tardes, yo soy del departamento del Putumayo, entonces, y llegué hace 11 años a Medellín, entonces tengo como un contexto muy cercano de los ejemplos que diste en las 5 lecciones. Y me surge una pregunta también en línea con la anterior, y es esa escala de valores. Por ejemplo, yo siento que al llegar a Medellín y Antioquia, pues sin mi familia, todo estaba muy lejos, una clave fue adecuarme a esa escala de valores que la sociedad antioqueña resalta en ciertos ámbitos para a partir de ahí poder construir una red. Digamos que en la política yo destaco un valor que hablan mucho y es la lealtad. A veces esta lealtad funciona en términos de concierto para delinquir, pero no importa. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esa lista de valores, por ejemplo, para la construcción de relaciones relevantes, llamémoslo, en escenarios clave de la sociedad antioqueña? Negocios, academia y sobre todo, no política propiamente, pero sí esas grandes obras de región. Yo no sé si sea la persona apropiada para responder eso, porque en parte, pues yo he vivido en Medellín muy poco tiempo, yo soy realmente el eje cafetero, entonces, pero aunque, es decir, si algo, pues yo siento que la gente del eje cafetero tiene una cultura similar, pero, es decir, pues no quiero entrar como en las disputas regionales aquí. Pero si vos me preguntas, yo qué siento que es como singularidades, como cada vez que yo vengo a Medellín y hablo con gente, como qué cosas siento que es como distinto de otros lugares del país. Yo siento que definitivamente hay una ética productivista, o sea, en esta región se valora que se genere riqueza, en vez de otros, pues en contraposición a otro tipo de valores, ¿sí? Entonces, cuando uno va a Bogotá, con frecuencia uno habla con la gente, y la gente le habla a uno de credenciales mucho, ¿no? Le habla a uno del colegio tal. Aquí también me he dado cuenta que la gente habla mucho de los colegios, pero menos, ¿no? Y habla de las universidades y de símbolos de prestigio, de estatus, no necesariamente asociadas a la generación de riqueza. Aquí, en cambio, la generación de riqueza siento que es transversal, o sea, a la gente le gusta, eso es valioso, o sea, como alguien que es bueno, como pensando en cómo generar riqueza, es apreciado en general. Y los símbolos alrededor de eso creo que son apreciados, y no necesariamente entonces la exhibición de la riqueza, sino la exhibición del esfuerzo, ¿no? La gente que madruga, que trabaja mucho, que tiene como una visión práctica como del mundo. Esto pues obviamente en términos relativos, ¿sí? También otra cosa que siento que es importante es también posiblemente el rol de la familia, quizá un poco más que en otros lugares. Que eso también a la larga está determinado por un montón de factores geográficos. Por ejemplo, nosotros estamos, digamos, ya no encerrados, pero de cierta manera sí, por un montón de montañas que nos cuesta ver un poquito más allá de eso, pero qué pena, te interrumpí. Yo hablaba con una amiga que es de la costa hace poquito y me decía, generar conexiones de valor en Medellín es muy difícil, porque usted tiene ya un nicho entrañable al que es absolutamente difícil entrar y generar, digamos, conexiones de valor. Sí, yo creo que yo pues no soy la persona más apropiada en este auditorio, porque hay gente que sabe más de eso, pero esta es una reflexión que ha tenido lugar por años sobre los paisas, ¿no? Como la idea de que tienen una cultura
diferente y han habido como infinidad de explicaciones, entre ellas algunas geográficas, de gente que habla de que la identidad genética de los antioqueños es distinta, ¿no? De que en cierto momento hubo una privación de estatus y hay unas discusiones ahí. Yo no estoy muy seguro, para ser sincero, que esas discusiones estén resueltas. Yo creo que todavía no tenemos una buena respuesta porque los antioqueños construyeron un sistema de símbolos y valores diferente a los del resto de la región, pero lo cierto es que sí existen, ¿no? Y es necesario adaptarse a ellos para encajar. Y hay una cosa muy simpática, yo siento, a mí me ha llamado mucho la atención la como el éxito en el que ha germinado digamos, como todo el sector de la cultura urbana en la región, ¿no? Y yo creo que en parte es porque conecta con muchos de estos valores, ¿no? Son valores de que lo importante no es, pues son los símbolos de esfuerzo y trabajo, y eso es, yo no me imagino el reggaetón proliferando en Bogotá, porque pues es muy callejero, ¿sí? Y no sé, esa es mi impresión. Y posiblemente haya muchas otras cosas de valor que no logren germinar aquí porque simplemente no encajan con los símbolos y los valores como de esta cultura. Y voy a pensar, se me ocurre en un buen ejemplo y lo traeré a colación más tarde. Profe Santiago, ¿dónde tenemos el micrófono? Dale. Mucho gusto, Javier. Mi pregunta tiene dos criterios principales. El primero va en el marco del conocimiento que usted posee en el área y de las teorías del capital de Bourdieu, de cómo nosotros podemos de un capital apalancarnos para conseguir el resto de ellos. Y la segunda, la experiencia que usted tiene como co-founder en el 2012. Quisiera preguntarle cómo usted volvería a empezar con esa teoría de los capitales y con la experiencia que ahora tiene desde el punto de vista del networking, a volver a ser co-founder en este contexto y en el paradigma colombiano. Entonces empecemos por la primera, que es como conceptual. Entonces Bourdieu tiene esta idea de como el capital cultural, ¿sí? Y mi problema con esa idea, y es como entonces lo que yo entiendo de él, pues, y los expertos dirán, este man no lo entiende bien, y posiblemente sea el caso, es como la familiaridad con los símbolos de las esferas de influencia y el potencial que eso genera, ¿no? Entonces yo de hecho hace no mucho vi un paper en el que testeaban esto y tienen un experimento interesante en India. Entonces habían unas comunidades, unas familias de alto estatus, y entonces les ofrecían como el conocimiento de los códigos de estas familias y veían si la gente los adoptaba, en fin. Pero el paper estaba motivado con la historia que el coautor tenía un amigo que trabajaba en finanzas. Y lo que él decía era que lo más jodido de finanzas era aprender de béisbol, que saber de béisbol era el mejor productor para que le fuera uno bien en finanzas. ¿Por qué? Porque una vez uno sabía de béisbol, uno podía llevar a clientes a juegos de béisbol y cerrar negocios ahí, ¿sí? Entonces lo importante ahí era saber los códigos de las cosas importantes. Si uno piensa en otro tipo de actividades, en jugar golf o en saber de, bueno, ahora quizá pádel, yo no sé, todo el mundo me dice que… No, porque si los lleva donde el Medellín, no cierra el negocio con toda seguridad. Si al Atanasio jugando en Medellín, no sé. Entonces eso es como uno sabe los códigos de la gente, y entonces pues como de gente con alto estatus y recursos de mucho valor, y eso le da a uno ventajas en la vida, ¿sí? Mi problema con eso es que yo siento que eso es una proxy de la red. Como que si yo pudiera mapear perfectamente la red, yo no necesitaría ver eso para saber quiénes son los que tienen las oportunidades realmente, ¿no? Entonces, porque eso lo que está diciéndome es la red la que le ofrece uno ventajas, y los códigos son solo el precio que uno paga para poder formar como las conexiones, ¿sí? Entonces, eso de hecho cuando presentaron ese paper yo dije como, bueno, si usted tuviera como la red perfecta, serviría como esta reflexión como que estamos teniendo acá, y creo que la persona no me supo contestar muy bien. Todavía tenemos algunos minutos. Yo creo que podemos irnos con los que están atrás del profe Santiago y después, si quieres tú, el que tiene la mano alzada. Listo, te debo la respuesta a la otra. Bueno, entonces,
Número uno, gracias por las lecciones de hoy y por pues, ya estas 3 conversaciones que han sucedido contigo. Y tengo 2 preguntas. Número uno, como estudiante y como profesor que has sido, ¿cómo sugerirías a nosotros estudiantes universitarios que empecemos a hacer estas conexiones, ¿cierto? O sea, ¿cómo empieza uno? ¿Sí? Porque no es fácil como usted llegar y como, entonces me hago amigo de mis compañeros porque pues yo siento que las relaciones con los compañeros es como, mientras estamos en clase bien y ya después en otros semestres no nos vemos con ellos y como que la relación decae. Y cómo crees que influye si eres muy introvertido o extrovertido. Gracias. Sí, pues eso es interesante y eso en efecto juega como un gran rol. Yo creo que el enfoque apropiado es el que sigue mi mamá y es como hablar con todo el mundo. Sí. Y entonces ahí... Hubiéramos empezado por ahí. Sí, lección número 1. Entonces, en efecto, qué tan extrovertido sea uno es parte de eso. Ciertamente la gente extrovertida se le facilita mucho más el proceso. Sin embargo, de nuevo, si piensan en estas lecciones, de nuevo, lo fundamental no es tener el mayor número de conexiones. Uno lo que necesita es tener las conexiones que uno necesita y que sean suficientemente robustas. Hay una cosa y me parece interesante que vos menciones esto, y es que esto cambia mucho a lo largo de la vida. Y pues no sos consciente de eso porque todavía sos joven, pero uno naturalmente va haciendo de forma muy espontánea conexiones mientras está en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la estructura de incentivos lo establece. Entonces uno tiene que hacer trabajos en grupo, uno ve a la gente 3 veces, yo he visto a este man en la otra clase, ya como que ya somos como amigos, pues, ¿sí? Y esa es la vida normal, uno siente como hasta que cumple 20 y tantos y se gradúa uno, como que hacer amigos es una cosa espontánea, pues y no solo amigos, sino conexiones, ¿no? Uno va en la vida y va teniendo su círculo social espontáneamente. Y hay un momento que suele ser bastante ingrato para todo el mundo y empieza uno a sentir como la angustia del envejecimiento, y es que de repente eso se detiene, porque uno llega a una empresa y en la empresa pues uno entra a un departamento y ahí hay 5 personas y uno ve a esos huevones un día, 2 días, por 1 año, por 2 años, por 3 años. Ellos tienen hijos y uno pues los deja de ver, uno tiene hijos, ¿sí? Entonces, en ese momento suele ser el momento en el que uno siente, hacer conexiones es algo que exige algo de esfuerzo. Y eso es una gran tragedia en contextos donde hay muchas barreras para las conexiones. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, siento yo que suele ser el caso. Es difícil para la gente porque es un ambiente en el que los espacios de interacción están muy segregados y los compañeros de trabajo son compañeros de trabajo. Uno realmente no está bien visto que uno establezca otro tipo de relaciones con esas personas. Y entonces la sociedad tiene que inventarse un montón de rituales para que eso funcione. Entonces, no sé, por ejemplo, las apps de citas, Bumble tiene Bumble amigos. Y entonces la gente hace amigos, pues eso no, yo no sé si eso sucede aquí, pero la gente hace amigos en Bumble, como ya yo quiero ser amigo, pues yo vivo muy solo. Y la gente se conoce, y sí. Hay otra cosa, y esto volviendo a lo del béisbol, esto es una cosa la que yo siempre he pensado, y es como porque a los gringos les gustan los deportes tan aburridos. No, el béisbol es como, esto dura 5 horas, 6 horas, y no pasa nada. Y el fútbol americano también es largo, y como que no pasa nada, pues y lo que yo siento es que son espacios que emergen para que puedan haber oportunidades desestructuradas de interacción, ¿sí? Son básicamente espacios donde uno va a tomar y hablar con otra gente, porque el sistema es tan represivo para formar conexiones informales que la sociedad necesita válvulas de escape, rituales donde eso se permita. Eso no es el caso en Colombia, como que uno en Colombia va a la oficina y como que uno chismosea la mitad del día con el compañero de oficina, cita. Después de 3 días es el mejor amigo de uno y uno se sabe todos los chismes de su vida. Y entonces la sociedad no necesita ese tipo de rituales, ¿sí? Entonces, yo creo que en Colombia eso no es tan grave, ¿no? De todas formas, pues seguro vos vas a experimentar un poquito de eso, ¿no? Como que vos te vas a graduar y es como, marica, no creo que no conozco como mucha gente. Y eso que exige entonces esfuerzos de conectar con las personas.
Una forma sencilla de hacerlo es usar el poder de las redes sociales. Y pues no sé si tenés Twitter o LinkedIn o qué sé yo, esa sería una buena forma de empezar, como pues hay alguien que uno siente que es interesante y uno comparte cosas con esa persona y uno le puede decir, hey, ¿por qué no conversamos? Tomamos un café. Y la gente suele ser muy abierta a eso, sobre todo si tenés intereses como profesionales, la gente suele ser muy abierta y dispuesta a eso. Y alrededor de eso vas abriendo como estos nuevos espacios. Entonces las redes sociales en línea son una muy buena forma. Otra cosa es reactivar conexiones pasadas, ¿no? Entonces, eso, vos tenías un amigo en el primer semestre, no volviste a hablar con él porque no volviste a tomar clases con él, pero sabes que es buena gente, le puedes escribir y decir, hace tiempo no hablamos, ¿por qué no nos vemos? Y ya, pero el punto es, de repente en la vida uno pasa de un contexto en el que hay que hacer cero esfuerzo por crear la red a, pucha, toca invertirle a esto. Antes de pasar a tu pregunta, sí, profe, antes que quiero conectar una cosita de la que habla Javier. Vos hablas mucho sobre la reciprocidad. ¿Qué estrategias recomendás, sobre todo, de nuevo, en un contexto actual en el que estamos mediados por tantos estímulos? ¿Qué estrategias recomendás para fomentar una cultura de generosidad y reciprocidad en un ambiente no solo laboral, sino estudiantil? Yo creo que pues, es seguir el principio kantiano, pues como que aproximarse a la gente de la forma en la que uno quisiera aproximarse a ellos, ¿no? Entonces uno les dice como, hey, ve, sí, buenísimo verte, esto lo llaman en California el no de Los Ángeles, y es como, hey, sí, tenemos que tomar algo, no sé qué, y es una forma de decir, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Es pues ser sincero como con la gente, o sea, como ser claro en qué puede uno ofrecerle a la gente y pensar si eso es lo que uno espera de la gente, ¿sí? Entonces, si uno quiere que alguien esté dispuesto a leérsele el paper a uno, o a ayudarle a hacer la tarea en la clase o algo, pues ofrecerle eso equivalente a la gente. Y eso sirve también como para definir límites a que entonces no está uno dispuesto a hacer, pero también hay gente que demanda más de la atención de uno de la que uno puede. Yo con frecuencia recibo gente como que me pide, como que le resuelva todos los problemas de la vida, yo nunca los he visto, y pues no... Pues yo te conozco. O sea, o el por qué no me contestas por WhatsApp. Sí, cosas así. Yo no te conozco, nunca te he visto y pues quiero ayudarte y estar disponible, pero pues tenemos que construir algo primero, o sea, como que sí. Entonces simplemente pensar en eso, ¿no? También eso, no enojarse cuando le pasa a uno lo opuesto, es decir, es como pensar muy del otro lado de la situación. Que no siento que esté diciendo como nada, no, es como la ética kantiana básica, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro y comportarse tal como uno quisiera que el otro se comportara con uno. Profe Santiago. Sí, Javier, pensando en este tema de la competencia entre élites y el rol de las conexiones o el capital social como un factor de capital básico, como en esta competencia, yo quisiera preguntarte un poco por, pues, qué tenemos que ajustar un poco en las élites pues industriales y élites económicas antioqueñas. Pues si pongo un pequeño ejemplo del cual vos has escrito bastante en este tema de Nutresa y el GEA. Cuando uno piensa en Gilinski y cómo forma su fortuna, el hecho de que él haya estudiado, conocido al hijo de Soros en la universidad, que fue el que le presta luego la plata, que luego todos los negocios de Gilinski son mucho de capital social. Luego él tiene su casa en Londres y es vecino de otro señor con el que termina invirtiendo, literalmente con ese vecino comprando los terrenos del Canal de Panamá. Luego cuando Duque va a Arabia Saudita, donde creo que tú trabajaste, el primero que se monta en el avión de Duque para ir a conocer a los príncipes es justamente Gilinski. Por el contrario, cuando vemos las élites antioqueñas y la manera como ascenden al trono de las empresas, básicamente la receta es 30 años de ascender peldaños y tienen una tribu, digamos, al interior de la empresa. Si mucho van un año a Estados Unidos, hacen una maestría, pero realmente son esencialmente muy locales. Entonces, ¿cómo lograr que nuestras pues, multilatinas colombianas logren competir con élites que son cada vez más globales? Uno piensa en las élites chinas o las élites, pues, entonces realmente hasta dónde, cómo lograr salir un poquito de estas 4 montañas en las que nos estamos metiendo, porque el modelo que tienen nuestras multilatinas, que fue quizás exitoso para América Latina, pues
creo que es mucho más difícil y mucho menos probable que sea útil para competir en el mundo. Sí, yo creo que, a ver, yo tengo como sentimientos encontrados respecto a ese tema porque yo estoy de acuerdo que cuando uno piensa en la élite antioqueña y digamos como que la interacción con los Gilinski fue muy clara, como que lucía como una élite súper cosmopolita, como conectada con lugares claves de, pues, de espacios de influencia del mundo, versus una como mucho más parroquial, pues. Sin embargo, yo creo que realmente cuando uno piensa juiciosamente a la élite local reciente, antioqueña, yo creo que se ha movido muy intensamente en la expansión de esas conexiones en el mundo, ¿sí? Yo creo que ese es un poquito injusto cuando entonces, como yo acabé de hacer, se describe como en términos parroquiales. Uno piensa en los grandes grupos de la región y son grupos no solo con presencia explícita en pues muchos mercados de las Américas, sino que las personas puntualmente que trabajan en ellas son personas con una familiaridad pues extraordinaria de los mercados internacionales y con conexiones en todo el mundo y demás, ¿sí? Y en parte creo que el éxito reciente de la internacionalización de Medellín tiene que ver con eso, ¿no? Hay gente que yo siento que piensa que es conectándose con la cosa de la industria de la música urbana, que piensa como que esta explosión internacional de Medellín es como producto de Karol G o de J Balvin, y un poco, pero digamos, eso fue precedido como por esfuerzos grandes de las élites tradicionales, y uno se encuentra, yo me encuentro gente regularmente en la universidad en Stanford que van a hacer conexiones con gente y demás, ¿sí? ¿Se puede profundizar eso? Yo creo que sí. Eso no es sencillo. Hay muchas cosas que, no me parece buena idea hacer esto una conversación como de los Gilinski, pero cosas que les han facilitado a ellos como familia eso, en parte las conexiones que tienen en la comunidad judía, un poco para conectar eso con algunas de los temas que hemos tocado. Entonces, por ejemplo, específicamente las conexiones con los grupos emiratíes es bastante evidente que resulta de los Abraham Accords, que fueron estos grandes acuerdos promovidos por Trump para normalizar las relaciones entre los Emiratos Árabes y un par de países más del Golfo con Israel. Y el papá de Jaime fue, pues, era el embajador en Israel, ¿no? Y entonces fue básicamente en esas oportunidades, y los Abraham Accords estuvieron profundamente basados en la explotación de oportunidades de acuerdos de negocios. Yo en esa época vivía en Abu Dhabi y tenía conexiones personales que pues me mostraban eso como muy claramente, ¿no? Era como, digamos, vamos a ser amigos, y todo esto, por cierto, y no debería hablar más de la cuenta de esto, pero esto por mucho tiempo fue secreto, ¿no? Porque no, pues como por la delicadeza del tema, ¿no? Pero muy claro que las motivaciones eran, una vez podamos hacer acuerdos económicos y explotar como sinergias en ciertos sectores específicos, y a los Emiratos, por ejemplo, les interesaba mucho el sector de defensa. Después hablamos y podemos normalizar como las cosas, ¿no? Y es en ese contexto que los Gilinski pudieron conectar con los emiratíes, ¿no? ¿Pueden hacer eso los antioqueños? Pues sí, pero pues un poco más difícil. Todo lo que yo traté de escribirles ahorita es cómo formar las conexiones, es costoso, es sutil, es incierto. Entonces son esfuerzos que deben hacerse de forma sistemática, y es difícil saber exactamente en qué van a terminar, pero digamos como con la suficiente atención y como orientación hacia ese objetivo, muy seguramente eso se puede como profundizar. Si quieren, creo que podemos terminar con tu pregunta. Antes de que terminemos, yo quisiera invitarlos a todas y todos a los siguientes espacios, no solo de EAFIT Global Thinkers, sino de EAFIT Global Leaders. Como les contaba al principio, del espacio está diseñado para atraer líderes, Javier, como vos, líderes que se piensan en el mundo, que piensan en herramientas para incidir en el futuro, y constantemente, todos los meses, esto es un formato que creamos este año, pero todos los meses tenemos invitados tan top
como vos, Javier. Entonces, a todas y a todos muy invitados a que estén pendientes de las redes de Valor Público, del Centro de Gerencia y Empresa, de la universidad, de Ongoing, para que se enteren de estos espacios y muchos más. Listo, muchas gracias y Javier, gracias por la charla, muy interesante. Felicitaciones a todas las otras preguntas, me quitaron 4 de las que iba a hacer, entonces me quedé sin ideas La básicamente. próxima te sentas acá. Sí, va a tocar, pero me alegra mucho ver como la importancia de que podemos tener estas relaciones humanas y sinceras con las demás personas. Una cosa que me enseñaron mucho en la familia y que creo que se quedó grabada en mí es que uno tiene que tratar con la misma altura y con la misma dignidad al celador del edificio como al presidente de la empresa, al presidente de un país. Entonces, siento que eso es muy importante como para dignificar a la persona y parte con eso de la ética kantiana. Y te quería preguntar acerca de esta frase que uno muchas veces escucha repetida en Estados Unidos, y es que tu network es tu net worth, es decir, que a quien conoces determina cuánto dinero vas a tener o cómo te va a ir. Y fue muy interesante ver como las diferentes técnicas y consejos así prácticos para crear una red. Pero una vez se tenga esa red estratégica de ser una persona en un puente entre los nodos, entre el centro y la periferia, ¿cómo podemos en verdad capitalizar esas conexiones? ¿Cómo podemos obtener resultados tangibles de conocer a las personas? Déjame decir 2 cosas. La primera es haciendo referencia como a lo que resaltas, que eso me parece importante, y es, yo espero que esta charla contribuya marginalmente a eso, y es desestimar como la connotación negativa que tiene el networking. Pues siento que en Colombia después ser rosquero, ese es el término, como que la rosca es estar bien conectado, y aunque se dice que lo único malo no es estar de la rosca. Ese es otro dicho de mamás. Ese es otro dicho de mamás, que lo único malo de la rosca es no estar en ella. Sí, a pesar de eso, que parece como una visión muy positiva de enfatizar la importancia del capital social, en general es visto despectivamente, ¿no? Como esta persona es una rosquera, y yo siento que, digamos, uno tiene que separar lo que puede ser como las representaciones agregadas de eso y el hecho de que eso genera injusticia, de pues la validez individual de explotar esas oportunidades, ¿sí? Claro, porque además lo que decías al principio, te miden no es por lo que sabes, sino por tu capacidad de conectar, pues como de llegar a donde tenías que llegar, no necesariamente por tu conocimiento. Sí, exacto. Yo siento que la clave es pues lo que Manuel decía, es pues si uno se aproxima a la gente genuinamente y abiertamente, no hay nada de malo con pues tratar de establecer vínculos y explotar los beneficios que emerjan de eso, ¿sí? Y eso me parece importante, ¿no? Como que uno sienta, pues, está bien que yo trate de conectar con gente que puede ayudarme en la vida, ¿sí? Y eso conectado entonces como con tu pregunta, entonces ¿yo qué hago? Una vez está la red, ¿yo qué hago con ella? Yo creo que exactamente pensar como, bueno, ¿quiénes de estas personas pueden ayudarme a cumplir lo que yo necesito? ¿Sí? Yo tengo un problema específico y pienso, ¿quiénes de estas personas que yo siento que confían en mí pueden ayudarme de esta forma? Puede que ellas no puedan, y entonces lo que uno hace es buscarlas y decirles, mira, pues pasa esto, vos podrías, pues se te ocurre alguna forma como de ayudarme de esta forma. Y normalmente lo que pasa es que si estas personas de nuevo han construido un lazo de confianza con vos, van o a estar dispuestas a ayudarte o a decirte, pues mira, no puedo ayudarte, pero de pronto se me ocurre alguien que sí puede ayudarte, ¿sí? Y la cosa un poco es tan sencilla como esa, ¿no? Como activar las conexiones en la medida en la que uno las va necesitando. Y hay otro mecanismo que es pues espontáneo, y es pues las oportunidades van llegando. Una vez vos tenés como las conexiones apropiadas y la gente confía en vos, la gente te va a buscar para explotar oportunidades en las que sienten que vos puedes ayudar, entonces no vas a tener que hacer mucho, pero de nuevo, una vez uno construye lazos de confianza, explotar las oportunidades, sea por iniciativa de los otros o de uno, es perfectamente posible y viable. Como que mi única
reflexión ahí es no usar como el enfoque del Padrino. No sé si ustedes ya han visto El Padrino 1 y es como hacerle una oferta a alguien que no puede rechazar. Es decir, como que uno no quiere quemar una conexión de no, y esto es parte de nuevo como importante asociada a pues al principio que estamos discutiendo. Lo más importante es garantizarle a la otra persona que uno tiene una conexión importante con ella y que si uno está buscando su ayuda es porque siente que puede ayudarle, pero pues la conexión es más robusta que esa. Obviamente son test de reciprocidad, ¿no? Si, también esa es una forma en la que uno puede filtrar la calidad de sus conexiones. Si uno tiene una conexión que regularmente no parece estar disponible cuando uno la necesita, quizás es una indicación de que pues es menos robusta y sincera de lo que uno piensa. Javier, muchas gracias por esta semana. Un aplauso, por favor, para Javier. Muchas gracias no solo por aceptar la invitación de hoy, sino toda la agenda tan nutrida que has tenido esta semana y la que sigue mañana. De nuevo a todos, muy invitados a estos espacios y a los que siguen, a seguir las redes de la universidad, del Centro de Valor Público, del Centro de Gerencia de Empresa, de Ongoing, bueno, muchos más para que se enteren de estos espacios y gracias a todas y a todos por estar acá. Javier, de nuevo, mil gracias. Gracias a ustedes.